En este video vamos a aprender a emplear el método de sustitución simple para resolver algunas integrales. Entonces, vamos a asumir que conocemos una función a la que vamos a llamarle u. La integral dice lo siguiente: la integral indefinida, porque recuérdense que esta es una integración. Entonces, la integral indefinida de la potencia de esa función u por su diferencial es igual que u elevado a la n más 1 entre n más 1 más una constante integración. Los pasos que vamos a emplear para desarrollar el método son los siguientes. El primer paso es identificar en la integral que queremos resolver quién es u y cuál es su diferencial. El siguiente paso es, una vez que hayamos identificado quién es u y quién es su diferencial, sustituirlos en la integral que queremos resolver, simplificar el integrando y aplicar la fórmula de integración, que es esta. Esta es la fórmula de integración que vamos a emplear. Y al final, regresar a las variables originales, que en este caso serían x. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo emplear este método de integración para resolver una integral de este estilo. Algunos de ustedes podrían sentirse tentados a expandir el integrando de esta integral conociendo los coeficientes que me permiten desarrollar el teorema del binomio, por ejemplo. Pero entre más grande sea este exponente, más difícil va a ser realizar esa expansión y más tiempo nos va a tomar. Entonces, la estrategia a seguir en este procedimiento consiste en lo siguiente. El primer paso es identificar quién es u y quién es de u. Para ello, necesitamos recordar cuál es la forma de la fórmula que vamos a utilizar. Entonces la voy a reescribir de este lado. La fórmula que vamos a utilizar dice que la integral, no he elegido el color, listo. La integral de una función elevado a la n por su diferencial, esto es u a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración. Entonces, quiero que observen el lado izquierdo de esta ecuación. El lado izquierdo de esta ecuación dice que la integral de u a la n por du. Entonces, la estrategia aquí es poder identificar quién es u. Y para eso, nos tenemos que centrar en el integrando de la expresión que queremos integrar. Si se dan cuenta, u tiene que ser la base de la potencia en el integrando que queremos resolver. Esto que está aquí es el integrando, este factor es quien tiene el exponente. Entonces el factor que tiene el exponente me dice que la base tiene que ser u. Por lo tanto, el primer paso sería identificar quién es u. Me quedaría que u es igual a 3x más 5. Una vez que sé quién es u, lo que tengo que hacer es calcular su derivada. La derivada de u con respecto de x simplemente es 3. Y el siguiente paso en el proceso de sustitución es despejar de x. Entonces, para despejar de x de esta ecuación, lo que voy a hacer es, voy a pasar de x multiplicando de este lado. Entonces me va a quedar lo siguiente, me queda du es igual que 3 por dx. Y ahora sí podemos despejar de x. Por lo tanto, dx es lo mismo que du sobre 3. Y esto es dx. Estas dos ecuaciones que tengo encerradas las voy a necesitar para aplicar la sustitución a esta integral, para poder reescribir esta integral en términos de la variable u y de la variable du y poder emplear la técnica de integración, la fórmula que estamos viendo aquí en azul. Entonces,
Lo que voy a hacer a continuación sería el segundo paso de los pasos que vimos en la primera diapositiva. El segundo paso dice que tengo que aplicar la sustitución que estoy viendo aquí encerrada en este integrando. Entonces, si aplicamos la sustitución, me va a quedar que es la integral de, abro un paréntesis, elevado a la 7, y sabemos claramente que lo que estaba aquí adentro, que tiene que ser 3x más 5, como lo estoy definiendo como u, entonces en vez de poner 3x más 5, simplemente voy a poner u. Por lo tanto voy a poner u aquí adentro. Por dx. Y en este caso dx es du sobre 3. Entonces, haciendo esa sustitución me queda que esto es du sobre 3. Ahora hay que reescribir el integrando. Y aquí tengo un comentario que hacer. Cuando ustedes tienen un factor elevado a un exponente, si este nada más es un término como está ocurriendo en esta parte, no es necesario escribir los paréntesis. Esa fue la primera observación. La segunda observación, si tenemos una constante, es decir, si tenemos una constante como ocurre aquí, esa constante la podemos sacar fuera de la integral. Entonces, juntando esas dos observaciones, puedo escribir el integrando de la siguiente manera, como 1/3 por la integral indefinida de u a la 7 por du. Y ahora, quiero que observen la integral que nos quedó. Esta integral que está aquí se parece mucho al lado izquierdo de la ecuación que tenemos acá en la esquina. La única diferencia es el exponente 7. Si el exponente es distinto de -1, como vemos aquí, entonces podemos emplear esta técnica, esta fórmula de integración. Entonces, comparándola directamente, me permite decir que esto es lo mismo que 1/3 por, y ahora hay que escribir el valor de la integral, que es el lado derecho de la fórmula. Entonces me va a quedar u a la 7 más 1 entre 7 más 1 más la constante de integración. Ahora hay que simplificar. Este paso que acabamos de hacer es el tercer paso, es el paso donde evaluamos la integral. Entonces, aquí estamos evaluando la integral. Y si se dan cuenta, ya no estoy poniendo el símbolo de integración, ni tampoco su diferencial, porque esta ya es la integral indefinida, el valor de la integral indefinida de esta integración. Lo que sigue en el proceso es simplificar. Entonces, me queda 1/3 por u a la 8 sobre 8 más la constante de integración. Si multiplicamos las dos fracciones que aparecen en el primer término, 1/3 por u a la 8 entre 8, entonces me va a quedar u a la 8 sobre 24 más la constante de integración. Entonces esto es lo mismo que 1 sobre 24 por u a la 8 más la constante de integración. El último paso de los pasos que vimos decía que teníamos que regresar a las variables originales del problema. Entonces, la variable original del problema no es la variable u, es la variable x. Entonces, como dijimos que u es igual que 3x más 5, hay que sustituir nuevamente quién es u de acuerdo a cómo lo definimos inicialmente. Por lo tanto, el resultado de la integral sería 1 sobre 24, abro un paréntesis, a la 8, y lo que va dentro de los paréntesis tiene que ser 3x más 5, y al final, bueno, la constante de integración. Este sería el resultado de la integral. Bueno, veamos otro ejemplo. Tenemos una integral de este estilo. Si seguimos los pasos, el primer paso consiste entonces en identificar quién es u. Ahora tenemos dos factores, 5 y 2x más 1 elevado a la 10. Entonces, el factor que tiene el exponente es por lo general u. Así que vamos a escribir
u como 2x más 1. El siguiente paso es calcular el diferencial de esta función. Entonces, sabemos que para calcular el diferencial de una función, como vimos en clase, el diferencial de una función básicamente es la derivada de la función por dx. Entonces, en este caso, la derivada de la función es 2 y al final lo único que hacemos es agregar dx. Sin embargo, una vez que sabemos quién es el diferencial, no me interesa realmente el diferencial de u, me interesa despejar dx para poder hacer la sustitución. Así que, si despejamos dx de esa expresión, me va a quedar que dx es lo mismo que du sobre 2. Y tenemos las dos fórmulas que necesitamos para hacer la sustitución. Esta fórmula y esta otra fórmula. El siguiente paso, por lo tanto, va a ser aplicar la sustitución. Y la sustitución me va a quedar 5 por 2x más 1. Y dijimos que 2x más 1 es u. Entonces, si escribimos correctamente, me va a quedar u elevado a la 10 por... Ahora sigue escribir dx. Y dijimos que dx es du sobre 2. Entonces voy a poner aquí du sobre 2. Tenemos una constante aquí y tenemos una constante acá. Esas las podemos sacar de la integral. Entonces me va a quedar 5 medios por la integral de u a la 10 de u. Y lo que resta es aplicar la técnica de integración, la fórmula que vimos al inicio. Entonces la voy a reescribir aquí para que la vean. La fórmula dice u a la n de u es lo mismo que u a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Entonces, si la aplicamos para hacer la integral, me va a quedar 5 medios de u a la 11 entre 11 más la constante de integración. Finalmente, si simplifico esto es lo mismo que hay que acordarse que 5 medios por un onceavo. Entonces me va a dar 5 22avos por u a la 11 más la constante de integración. Y el último paso consiste en regresar la integral, el valor de la integral, a la variable 2x más 1, a la función original. Entonces, si aplicamos la sustitución, me va a quedar la sustitución en reversa, digamos, 5 medios, abro un paréntesis elevado a la 11 más la constante de iteración, y lo que va entre el paréntesis tiene que ser u, y dijimos que u era 2x más 1, por lo tanto, me va a quedar 2x más 1. Y este sería el resultado de la integral. Este ejemplo es un poco diferente porque ahora tenemos dos factores que son expresiones polinomiales. La estrategia para poder resolver esta clase de problemas consiste nuevamente en identificar el factor que tiene el exponente. Entonces, aquí pues es claro que este factor, quien tiene el exponente, es el que vamos a usar para definir a u. Por lo tanto, vamos a asumir que u pues es la base de esta potencia. Entonces recuerden que la base de esta potencia es solamente lo que está entre paréntesis. Por lo tanto, me va a quedar que u es 3x cuadrada menos 2x. Ahora, me interesa calcular el diferencial de u para poder despejar de x. Por lo tanto, como vimos, vamos a usar la fórmula del diferencial. El diferencial de una función es la derivada de la función por dx. Y si calculamos la derivada de la función, en este caso de la función u, que es la que tenemos aquí arriba, pues su diferencial va a ser 6x menos 2 por dx. Y ahora lo que me interesa es despejar de x. Entonces voy a despejar de x. Por lo tanto,
dx va a ser lo mismo que du sobre 6x menos 2. Entonces ya tenemos las dos fórmulas que necesitamos para el proceso de sustitución. Una es u, que está aquí arriba, y la otra es dx, que está aquí abajo. Vamos a aplicar la sustitución en la fórmula de integración, que es en la integral que queremos resolver, perdón. Entonces, si aplicamos la sustitución, pues fíjense que aparecen estos dos factores y el diferencial. Entonces, este factor lo vamos a transcribir tal cual está por el momento. Entonces me va a quedar 6x menos 2 y después tengo que escribir 3x cuadrada menos 2x, que de acuerdo a la definición que hicimos, dijimos que esto iba a ser u. Entonces voy a poner u y el exponente al cual tendría que estar elevado u sería 6. Por lo tanto, aquí tendría que poner 6. El siguiente paso es escribir dx. Y dijimos que dx es du sobre 6x menos 2. Entonces aquí me va a quedar du sobre 6x menos 2. Si la sustitución funciona, se van a dar cuenta de que todos los factores que involucren x, como este, se van a cancelar con los factores que aparezcan cuando haga la sustitución del diferencial en x. Si eso ocurre, entonces quiere decir que la sustitución funciona y sí voy a poder resolver la integral. Entonces aquí hay que simplificar el integrando. Puedo cancelar 6x menos 2 con 6x menos 2. Y por lo tanto, el integrando quedaría de la siguiente manera, como u a la 6 por du. Ahora lo que sigue es aplicar la fórmula de integración, que en este caso, la fórmula de integración la voy a reescribir de este lado, es u a la n de u, y dijimos que esto era lo mismo que u a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Ahora, si comparamos el integrando que tenemos aquí con el integrando que aparece acá, pues es claro ver que n tiene que ser 6, y solo faltaría reescribir el lado derecho, pero aplicado a la fórmula que queremos resolver, a la integral que queremos resolver. Por lo tanto, el resultado de la integración sería u a la 7 sobre 7 más la constante de integración, que también se puede escribir como un séptimo de u a la 7 más la constante de integración. Sin embargo, este resultado que tenemos aquí aún está escrito en la variable u, y la integral original estaba escrita en términos de la variable x. Entonces hay que regresar, hay que hacer la sustitución inversa para poder regresar a la variable x. Entonces básicamente hay que reescribir u en términos de 3x cuadrada menos 2x. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Me va a quedar un séptimo, abro un paréntesis, a la 7 más c. Y pues es claro que lo que tiene que estar entre paréntesis debe ser u, que es 3x cuadrada menos 2x. Si lo escribimos me va a quedar 3x cuadrada menos 2x. Y este sería el resultado de la integral. Para terminar con este tipo de problemas, vamos a ver uno un poquito diferente a los que hemos estado estudiando. Ahora tenemos un cociente. Cuando tenemos un cociente como estos, podemos emplear también el método de sustitución con la fórmula que vimos al inicio de estas diapositivas, con la fórmula que voy a escribir aquí al lado, que es la de u a la n de u. Entonces, esto es u a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración. Bueno, yo sé que este exponente que está aquí define quién va a ser u. Entonces, esto tiene que ser u. Por lo tanto, u va a ser igual que la base de esa potencia. Entonces me va a quedar que u es 5x cuadrada menos 3x. Ahora tengo que despejar de x. Para eso tengo que calcular el diferencial en u. Entonces el diferencial en u, recordemos que es la derivada de u con respecto de x por el diferencial en x. Y la derivada de u en este caso es 10x menos 3
por el diferencial en x. Y tengo que despejar de x, que en este caso va a ser du sobre 10x menos 3. Entonces ya tengo las dos fórmulas que necesito para el proceso de sustitución. Una es u, que está aquí, y la otra es de x, que está aquí abajo. Vamos a aplicar la sustitución sobre esta función empleando estas dos reglas que tengo encerradas, y por lo tanto me va a dar la siguiente integración. La integral de, pues es claro que en el denominador esto tiene que ser u elevado a la 3, por lo tanto me queda u elevado a la 3. El otro factor lo vamos a reescribir tal cual está por el momento. Me va a quedar 10x menos 3. Y luego tengo que multiplicar por dx, que dijimos que vale du sobre 10x menos 3. Entonces, aquí viene el paso clave. Du sobre 10x menos 3. Como la observación que hicimos en el problema anterior, aquí la idea clave que me dice que la sustitución que elegimos funciona es aquella donde, una vez que la haya hecho, todos los factores que dependan de x se van a cancelar. Entonces, si se dan cuenta, 10x menos 3 justamente se cancela con 10x menos 3. Y con eso en mente, todo lo que nos queda no va a depender de x, solamente va a depender de u. Por lo tanto, la sustitución fue adecuada. Si simplificamos el integrando, lo voy a reescribir aquí abajo, me va a quedar la integral de du sobre u a la 3. Sin embargo, este integrando, aunque ya no depende de x explícitamente, aún no se parece a la integrando que me dice la fórmula en azul que tenemos en esta esquina. Entonces, lo que tengo que hacer es, básicamente, la potencia que está en el denominador, subirla. Y hay que recordar que para subirla, tengo que cambiarle el signo al exponente. Entonces, si hago el proceso, ese paso, me va a quedar como sigue. Esto es u a la menos 3 por du. Y aquí ya puedo ver que este integrando se parece mucho a esto que está acá, en donde el exponente, pues claramente es menos 3. Lo que sigue es evaluar la integral. Entonces, una vez que evaluemos la integral, voy a escribirla paso a paso. Me va a quedar como sigue. Me va a quedar como u a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1 más la constante de integración. Y ahora hay que simplificar el cálculo nada más. Entonces me va a dar u a la menos 2 entre menos 2 más la constante de integración. Y también se puede escribir como menos 1/2 por u a la menos 2 más la constante de integración. Entonces, una cuestión aquí sobre la notación es que si el problema original nos lo están dando sin exponentes negativos, entonces tampoco tendríamos que emplear exponentes negativos. Por lo tanto, esto va a ser igual que menos 1/2 por 1 sobre u cuadrada más la constante de integración. Y además, la última observación que tenemos que hacer es que la variable original del problema es x, depende de x, no depende de u. Entonces hay que regresar, hay que hacer la sustitución, hay que regresar u a quien era originalmente. Por lo tanto, el resultado final de esta integración pues va a ser menos 2 veces, abro un paréntesis, y voy a escribir quién es u, que en este caso es esto. Me va a quedar 5x cuadrada menos 3x todo elevado al cuadrado, haciendo esta línea. Esto es 1 y al final la constante de integración. Este sería el resultado de la integral que acabamos de evaluar.